La primera de ellas está presentada por el Grupo Vox y hace referencia a la situación en la que se encuentra la sirena de Punta Almina. Tiene la palabra el señor Redondo. Gracias, presidente. Bien, el pasado mes de febrero nuestro grupo parlamentario traía a esta Asamblea, tras haber interpelado en su momento al respecto, una propuesta cuyo tenor literal era instar al Gobierno de la ciudad a habilitar la sirena de Punta Almina para albergar un destacamento de Omimasa y brigadas verdes. Para nuestro grupo era urgente que, tras 10 años de abandono, después de una rehabilitación millonaria, se apostara de forma decidida por recuperar este bien patrimonial y ponerlo en valor. A priori, y no sin que ello nos sorprendiera, nos encontramos una actitud aparentemente receptiva por parte del Gobierno del Partido Popular, ya que el consejero de Fomento, Alejandro Ramírez, reconocía en pleno que este bien patrimonial debía ser objeto de una importante actuación de restauración. Y además explicaba que desde el área de turismo contaban, dentro del plan de recuperación y resiliencia, con una batería de actuaciones que en muchos casos iban encaminadas a la restauración de bienes patrimoniales y que una de ellas era respecto a la sirena. Según el consejero, se trataba de un proyecto de rehabilitación integral con un presupuesto de unos 290.000 euros para albergar actividades que pudieran desarrollarse en la zona. Así, reiteraba en varias ocasiones que había financiación, proyecto y que se habían recibido las autorizaciones pertinentes para ejecutar la rehabilitación, por lo que señalaba que lo antes posible se intentaría desarrollar la actuación. No obstante, nuevamente vemos pasar el tiempo con la inacción del Gobierno como protagonista. 5 meses han pasado y en La Sirena ninguna actuación se está ejecutando. Pero sí que hay queja de los vecinos sobre el estado del Monte Hacho, y hace pocos días se producía un incendio que, si bien fue provocado, sus efectos tal vez se podrían haber minimizado si en La Sirena se hubiera dispuesto ya un destacamento de Omimasa y de brigadas verdes y se hubiesen llevado a cabo las pertinentes tareas de desbroce y limpieza de la zona de manera continuada. Los vecinos del barrio de San Antonio están preocupados por el crecimiento incontrolado de los eucaliptos que colindan con las casas de la vecindad y por lo que podría ocurrir si un incendio llega hasta la zona. Incluso han presentado un escrito a la ciudad reclamando que el Gobierno se movilice para podar los árboles y toda la vegetación para reducir las posibilidades de que se dé una tragedia en caso de que hubiera más accidentes o incendios. Sin embargo, no han recibido respuesta aún desde la Administración pública. Es por ello que interpelamos al Gobierno de la ciudad autónoma para que ofrezca explicaciones sobre lo siguiente: ¿en qué estado se encuentra el proyecto para rehabilitar la sirena de Punta Almina? ¿Qué plazo de ejecución tiene el proyecto que se prevé ejecutar? Y si sabe el Gobierno cuándo se iniciarán las actuaciones o si tiene alguna previsión al respecto. Gracias, presidente. Gracias, señor Redondo. Señor Chequi, tiene usted la palabra. Bueno, gracias, presidente. Buenos días a todos. Bueno, efectivamente, como le dije el consejero de Fomento Alejandro Ramírez, esta actuación está encuadrada dentro de la prevista con cargo al Fondo del PRTR de Resiliencia Turística. No obstante, hay que señalar que su realización con cargo a este programa turístico de Fondo Europeo aún no es segura, pues existen otras actuaciones que, por incrementarse su importe sobre el inicialmente previsto, puede que requieran para su realización del importe destinado a esta actuación, que deberá, en ese caso, ser financiada directamente con cargo al presupuesto de inversión de la ciudad. En cuanto al estado actual del proyecto, le indicaré que la tramitación del expediente se ha retrasado por varias cuestiones. En primer lugar, señalar que hubo que actualizar el importe de la obra a realizar, pues que el proyecto databa de 2021 y era imprescindible incorporar un anexo al proyecto con los precios actualizados. Esto supuso que, tras una revisión, el importe del proyecto pasara de 280.000 euros 769 originales a más de 350.000 euros actuales. En segundo lugar, al tratarse de una instalación militar ubicada en la cercanía de un bien de interés cultural denominado Fortín y Batería de Punta Almina, y encontrarse asimismo en zona próxima a la costa, ha necesitado recabar diversas autorizaciones perceptivas para su puesta en marcha de diversos entes, como el Ministerio de Defensa, de la Unidad de Costa, Área Funcional de Fomento de la Delegación de Gobierno, de la Consejería de Medio Ambiente, por último de la Comisión de Patrimonio Cultural de la ciudad, que informó favorablemente el proyecto en su reunión del pasado 11 de julio.
El plazo de ejecución previsto para esta obra de adecuación del edificio de La Sirena se prevé en 4 meses. Tras lo expuesto en el punto 1 anterior, el expediente se encuentra listo para iniciar su tramitación administrativa. Faltaría únicamente concretar si la financiación será proveniente de fondo europeo o recurso propio de la ciudad. Creemos que antes de que finalice agosto podremos tener claro este extremo y realizar la licitación por una u otra vía. Gracias. Gracias, señor Checchi. Señor Redondo, tiene usted la palabra. No sé, señor Checchi, me he quedado esperando al final lo del gracias y ya pensaba que iba a decirme algo más. Ya me he dado cuenta que no. Pero es que tampoco me ha dicho nada en su intervención. O sea, no solo en el impasse hasta el gracias, sino que no ha dicho absolutamente nada en su intervención. Pero no le culpo a usted, porque entiendo que esa era una cuestión del señor Ramírez, que se acaba de incorporar, y no una cuestión que me tenga que contar la Consejería de Turismo, de Deportes y Asuntos Varios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un proyecto, de una propuesta que en su momento se presentó y dio respuesta el señor Ramírez, que era el encargado de que esa instalación estuviese en condiciones de ejecutar ese proyecto y que eso que se había aprobado en el Pleno se pusiera en marcha lo antes posible. Lo entiendo es porque me contesta el consejero de Turismo. La verdad es que no lo entiendo. Bueno, ahora me lo explicará usted. Porque que yo sepa, el que haya un destacamento de Obimasa o que haya un destacamento de Brigadas Verdes, entiendo que no compete a la Consejería de Turismo y de Deportes, a menos que me los tenga usted dando vueltas al hacho. No lo sé. Pero entiendo que esto es una cuestión lo suficientemente seria, sobre todo por esto. Es una cuestión seria, urgente, necesaria, importante, precisamente porque se están corriendo muchos riesgos en esa zona. El Hacho es una zona que está en verdadero riesgo de incendio durante todo el verano. ¿Se han provocado o no se han provocado? Puede ser provocado intencionalmente pues, por unos desalmados que quieran generar y perjudicar el entorno de nuestro patrimonio natural, o se puede provocar directamente por unos cristales que aparezcan porque la zona está llena de basuras. ¿Y por qué está en esa situación? ¿Por qué prende la mecha rápidamente? Pues prende la mecha de manera rápida porque la zona no está acondicionada, no está decentada, no está desbrozada, no está limpia, no está en condiciones. Por lo tanto, lo normal es que se produzca un incendio, como digo, bien sea provocado o bien sea por la acumulación de basuras que, como todos sabemos, cualquiera de los que hacemos deporte por ahí, vemos si hacemos senderismo y campeamos que eso está en unas condiciones lamentables que pueden provocar ese incendio. Es por ese motivo que nosotros solicitamos en su momento que el entorno idóneo para allegar los medios y los recursos para evitar que esto se produjese, pues era el entorno de La Sirena, que además es un elemento patrimonial que está totalmente abandonado. Me ha hablado usted del 2021, prácticamente me ha dado una respuesta similar a la que me dio en su momento, con algunos matices con respecto a la que me dio el señor Ramírez en su momento, pero no olvidemos que esa rehabilitación se hizo a principios de este siglo. Ya puedo decir eso, a principios de este siglo, porque ya llevamos más de 20 años desde que comenzó el siglo XXI y esa rehabilitación se hizo en los primeros años del siglo XXI y nos encontramos que 24 años después de que se inicie este siglo, la instalación está, el elemento patrimonial está en un estado lamentable, ocupado. Se ha convertido también en un riesgo posible de incendio, que se genere también un perjuicio para el entorno forestal que tenemos en esa zona, que también está incontrolado. Solo tiene usted que ir a la zona del mirador que está en la curva, justamente en el bajo del faro de Punta Almina, campear hacia el entorno de La Sirena de Punta Almina y se llevará usted las manos a la cabeza de cómo está esa situación. Algo que no hubiera ocurrido si cuando se aprobó la propuesta, como ya estaba incluso, en ese momento es que me lo dijo el señor consejero, me indicó que estaba el proyecto sobre la mesa y que incluso estaba presupuestado. Lo que no entiendo es por qué no se ejecuta y hemos tenido que padecer un incendio, Dios quiera que no se produzcan otros, y tenemos el perjuicio sobre la mesa, cuando era algo que se podía haber solucionado, porque contamos con el personal, contamos con las instalaciones, contamos con el dinero. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que esperar a que se produzca el perjuicio, el daño, que gracias a Dios en este caso, por la rápida actuación de los bomberos, se pudo solucionar rápidamente y no llegó a más? Pero se puede generar unas circunstancias, tiempo, viento, situaciones varias que hagan que se nos
genere un perjuicio grande que afecte ya no solo al entorno forestal, que ya es grave, sino que también perjudique a las zonas residenciales, a las personas que viven en ese entorno. Es una desgracia mayúscula cuando se produce un incendio en la zona de García-Aldave. Es un drama y hemos vivido verdaderos dramas en los últimos años, en nuestro entorno forestal de García-Aldave. Pero como mal menor, lo vamos a decir, que allí no hay zonas residenciales. El perjuicio es mayúsculo, pero no se corre un riesgo directo de entornos urbanos que estén ubicados en los focos donde se produce el incendio. Aquí sí, aquí viven miles de personas, ciudadanos, vecinos nuestros, que están en riesgo, porque si usted también no solo baje por la cuesta, por ese caminito, ese sendero que baja a la Sirena de Punta Almina, sino que también suba por la carretera del Monte Hacho y visite esas urbanizaciones. Verá como muchas de las terrazas de esas urbanizaciones ya están invadidas por un crecimiento descomunal de los propios eucaliptos que están en las zonas colindantes. Con lo cual, no sé si usted sabe que el eucalipto es un elemento forestal que prende con mucha facilidad. Imagínese usted si se extiende un incendio a esa zona, se prenden esos árboles, estos vecinos, y así lo han denunciado, se encuentran con ese incendio en la puerta de la habitación de su terraza. Ahí es donde se encuentra el incendio. Y entonces sí que vamos a tener un problema serio y lamentar muchas cosas. Por eso quiero insistir en este punto. Tenemos los medios, tenemos los recursos, tenemos los espacios, pero lo que no tenemos es la voluntad, al parecer, del Gobierno de la ciudad por hacer lo que además se ha aprobado en esta Asamblea. Gracias, presidente. Gracias, señor Redondo. Señor Chequi, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Vamos a ver. Primero contestarle del por qué contesto yo. Primero contesto yo porque esta actuación está incluida en un plan de recuperación que gestiono yo desde mi consejería. Y usted no sabe cómo funciona, pero se lo explico. En este plan es formado por 3 convenios separados. Los 3 convenios separados incluyen muchas líneas de actuaciones y están vinculados uno al otro por lo importe que pueden generar cada línea. Si nosotros, este plan de recuperación es datado del año 2022. El Ministerio no ha aprobado hasta el mes de mayo la posibilidad de cambiar la línea de actuación de este plan de recuperación, en importe y en descripción. Por eso hemos tenido que esperar de ver cuándo era posible y si era posible cambiar el plan de recuperación para poder decidir si la reforma de la Sirena se hubiera podido incluir en este plan o hubiera tenido que ir al plan general de inversión de la ciudad. Y todavía hasta agosto no lo vamos a saber, porque hay algunos presupuestos que todavía de actuaciones mucho más importantes que todavía no han llegado. No que esta no sea importante, es importantísima. Y por eso encontró el favor del Partido Popular cuando hizo la propuesta, porque tenemos la certitud que es una actuación que queremos hacer, porque nos parece correcta, aunque actualmente haya brigada por todo el Monte Hacho actuando. Y si contesto yo, da igual, porque nosotros entre los miembros del gobierno hablamos prácticamente todos los días, trabajamos juntos, sabemos uno del otro. Y entonces, le estaba explicando antes que usted, no sé si no quiere o que nosotros esta actuación la queremos realizar y está lista. Hemos necesitado actualizar el proyecto y solicitar todos los permisos perceptibles en Ceuta. Cualquier cosa es un problema porque la Sirena influye, los militares, el avistamiento de aves, bienes de interés cultural, patrimonio. Y cada vez que hay una actuación, tú tienes que solicitar permiso a todo el mundo. Es tiempo y trabajo. Necesitamos simplemente saber dentro del mes de agosto si esta actuación irá enfocada y financiada por parte del plan de inversión de turismo o por otro lado le diré a Alejandro que se ha desinteresado de la cosa porque me había tomado yo la responsabilidad de esta actuación,
que necesitaremos incluirlo en el plan de la ciudad, nada más. No, queremos hacerla, la vamos haciendo. Por lo visto estamos limpiando todo el Monte Acho con brigada y creo que si pasáis ahora a dar una vuelta podéis encontrar muchísimas personas limpiando la zona. Más de esto no sé qué decirle. Muchas gracias.